Milenio cuando una noticia saltaba en los teletipos y nos llamaba poderosamente la atención. Al parecer, una muchacha vestida con una especie de traje blanco, de camisón, había aparecido brazos en cruz en un alto monte muy cerca de la población alicantina de Agost. El caso se fue complicando cuando empezamos a conocer las circunstancias que rodeaban este hallazgo. Por ejemplo, ella llevaba unas noches marcando palabras concretas de la Biblia, como haciendo su propio código mensaje. ¿Qué se escondía en esa mente? ¿Cuál fue exactamente el calvario que vivió esta joven? Porque lo que sabemos a nivel forense es que descalza abandonó su coche y anduvo durante 7 largos kilómetros con rocas afiladas, sin sentir al parecer ningún dolor, como en una anestesia, llegó hasta la cima en plena oscuridad, apenas sin ver nada, y se postró en lo más alto, brazos en cruz. ¿Cómo murió? ¿Se puede morir tan fácilmente sin violencia? ¿Era algún tipo de ritual como hacían los antiguos buenos hombres, los cátaros, que se dejaban morir mirando al cielo? ¿Qué se esconde en esta historia de la chica de Agost? Hay tragedias que no tienen explicación. Sucesos que rompen la vida de una familia y solo dejan preguntas. Historias como la de María Dolores Yeste, una joven de 22 años que subió a la montaña en Agost, Alicante, en busca de una experiencia mística y solo encontró la muerte. Les aseguro que la travesía que inició María Dolores por estos pedregosos caminos, por estas montañas, no es nada fácil. Tenía que tener un objetivo muy claro, o quizá una idea en la mente confusa, para tener la determinación de andar durante horas, una buena parte desnuda, para alcanzar una cima, una loma en el horizonte tan inaccesible que para rescatarla necesitaron un helicóptero. El día de Navidad, María Dolores está nerviosa, algo que no es habitual en ella. De madrugada, se presenta en pijama en casa de su novio, hablando de manera confusa, asegurándole que no podía fiarse de nadie. ¿Confías en mí? Acompáñame a la montaña, ahí está la salvación. Si confías en mí, ve a la montaña, le dijo. Cuando el chico quiere reaccionar, su novia ya se ha marchado y no la volverá a ver. Lo curioso es poder saber qué es lo que pasó por su mente y cómo se sucedieron los hechos para, después de cenar con el novio, despedirse de él en Alicante a la 1:30 de la madrugada, regresar a su casa a Agost, a 35 kilómetros, salir a decirle, a guardar el coche, según le explica a sus padres, y dirigirse a la montaña. La joven conduce hasta una zona rocosa de la Sierra de Maigmó. Tras unos segundos de reflexión, abandona el vehículo y a los pocos metros se despoja de sus ropas y de sus objetos personales. Su objetivo era llegar a lo más alto de una cresta de más de 1000 metros de altura. Y nada la detendría. A pesar de que la ascensión era muy difícil y estaba descalza, algo en su interior le decía que el sacrificio era necesario. ¿Qué fuerza interior le movió para, bueno, pues para subir desde una localidad, como decimos, situada a 370 y tantos metros de altura, como es Agost, hasta la Sierra de Maigmó, a más de 1000 metros de altura? Bueno, pues es complicado saberlo, ¿no? ¿Por qué se iba despojando del pijama, de la ropa interior, de las zapatillas que llevaba? Bueno, pues la verdad es que es todo muy extraño. Inicialmente sí que es cierto que se piensa en la posible influencia de algún tipo de grupo religioso o de alguna secta, pero esa hipótesis inicial se descarta con rapidez porque lo único que está claro es que la chica solo mantuvo contacto con una compañera de clase de la academia con la que al parecer trataba mucho de todas estas cuestiones. Las patrullas de reconocimiento encontraron primero el coche y después el pijama. No era un buen augurio. El 31 de diciembre, el cuerpo era hallado en lo alto de un risco.
María Dolores estaba desnuda. Tenía las piernas cerradas y los brazos extendidos, formando una especie de cruz. Aparentemente, no había señales de violencia. La familia, la madre, el padre, pues lógicamente pues se quedan destrozados. Ellos, como al igual que el resto de la familia y del pueblo, todavía no entienden, no se explican cómo ha podido morir su hija, las razones que llevaron a su hija a tomar esa decisión de dejarlo todo, de no confiar en nadie e irse a la montaña a dejarse morir. Últimamente sí hablaba o sí trataba, sí le gustaba hablar de cuestiones de tipo existencial. Sí que mandaba correos a allegados o amigos suyos relacionados con el fin del mundo, con ¿tú qué crees que pasará después de la muerte? La autopsia confirmó que no se trataba de un crimen. La joven había muerto por hipotermia. Pero, ¿por qué se tumbó desnuda en aquel lugar? En su habitación guardaba varios libros de autoayuda y una Biblia que tenía varios pasajes subrayados. Mensajes inquietantes como: vendrán las águilas a verte mientras desnuda miras al sol, y la salvación está en la montaña. Ella dejó simplemente una Biblia abierta con un boli en medio de 2 páginas y tenía unos textos subrayados con un signo de interrogación, que ponía como que había que dirigirse al monte, que todos los que estuvieran en la calle que se dirigieran al monte, que había que esconderse, como que se iba a acabar el apocalipsis, que todos los que vinieran aquí. Herminia, desde que hemos dejado el coche, que lo hemos dejado exactamente en el mismo lugar donde lo dejó tu prima, llevamos andando 15-20 minutos y todavía estamos muy lejos de donde ella llegó, que fue más o menos en aquel pico que estamos viendo al fondo, en aquella montaña de allí, la última del fondo que hay. ¿Y qué dificultades tiene este terreno? Pues ya ves tú la dificultad que hemos tenido para subir, que vamos ya ahogados, pues imagínate todo hacia arriba, que esto no es nada, pero todo el camino que queda es todo hacia arriba, todo hacia arriba. ¿Y cómo te explicas esa determinación que tuvo ella para llegar? Además, a mitad de camino se desnudó. Se ve que iba motivada de alguna manera o tenía que hacer eso y sea como sea y no le dolía nada, ni pasaba frío ni nada, por lo que se ve. ¿Le indujo a alguien a leer la Biblia de manera esotérica? ¿Colaboró alguna secta a confundir su mente? ¿Recibió algún tipo de indicación o de ayuda? La investigación no es concluyente, pero su muerte es tan extraña que muchos piensan que de algún sitio tuvo que sacar la idea de su sacrificio. Una muerte sospechosa, la de esta joven de Agost. El periódico Información de Alicante ha ido siguiendo punto a punto las novedades y podíamos resumirlas con bastante inquietud, hay que decirlo, de esta forma, en titulares: la salvación está en la montaña, el caso de la joven de Agost no entra en el patrón habitual, investigan la relación de la joven muerta en Agost con grupos religiosos y quizá un reportaje que resume todo: una muerte llena de incógnitas. Ahí ha estado nuestro compañero Paco Pérez Caballero, además con un reportaje vibrante. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Te has encontrado con todo tipo de cosas. Hay que agradecer además miembros de la familia que han hablado amablemente, que quieren saber algo más. Una zona, claro, cuando la gente dice Alicante, enseguida iconográficamente vemos la playa, pero hay una sierra agreste y una sierra que te has dado cuenta que, tremenda. Caramba, esa mujer tuvo que pasar, sinceramente, un auténtico calvario, nunca mejor dicho, para llegar allí. Yo creo que el caso es espectacular, pero cuando uno llega allí, porque aquí desde Madrid o desde el resto de España pueden llegar una serie de informaciones, pero cuando uno va al lugar de los hechos y recorre esa sierra y se da cuenta de el esfuerzo titánico que supuso para esa chica semidesnuda llegar hasta esa cima y colocarse en esa especie de una muerte ritual, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Se ha comentado en todos los periódicos. ¿Qué sucede? Que ni su familia se lo explica, ni su novio, ni los vecinos. Dicen que era una chica totalmente normal. El día de Nochebuena estuvo cenando con toda normalidad, haciendo bromas, y de repente, pues esa noche del día 25, cambia todo. ¿Cuánto tiempo duró la ascensión?
¿Se calcula? Se calcula que un día entero. Un día entero subiendo descalza por esas montañas. Por esas montañas que hemos visto, que te puedo asegurar, Iker, que es escarpado, que yo iba con unas botas preparadas y se te clavan las piedras, las plantas, no es nada sencillo. Y es lo que decimos en el reportaje, qué determinación guió a esa chica para atravesar por ahí, clavándose de todo, porque incluso la parte, que hay una parte importante que recorre con las zapatillas de estar por casa, hay que imaginarse una zapatilla de estar por casa con esas rocas que se clavan. O sea, ¿se veía el hueso en algunas partes de la anatomía? Lo único que encontraron cuando encuentran el cuerpo, la única señal de violencia, aparte de algunos arañazos en las piernas, es que las huellas, vamos, las plantas de los pies están totalmente descarnadas, hasta el punto que se ve el hueso, efectivamente. Se ve el hueso de la chica que, a pesar de eso, no ha cejado en su empeño. Ha subido hasta arriba, se ha tumbado allí. No sabemos si bien a esperar la muerte o quizá con la esperanza de encontrar algo, alguna respuesta a alguna pregunta que quizá alguien le había planteado. Cómo no, tiene que estar esta noche de debate, de misterio, de un hecho que está pasando, y repito, con todo el respeto, con nuestro apoyo a la familia, hemos recreado una serie de escenas, quedan muchos huecos, queremos saber, y desde luego ponemos a disposición de cualquier fuerza de seguridad, cualquier persona que esté en investigación, nuestro conocimiento, el que va a salir aquí, de algunos temas que pueden tener que ver y que habitualmente no se cotejan en una investigación puramente policial. Nuestro psiquiatra forense, José Cabrera, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas? Bueno, aquí, como estamos en pleno periodo judicial, hay secreto de sumario y todas estas cosas, salvo que se descubra en los análisis toxicológicos alguna sustancia en el cuerpo de esta chica, que aún no lo sabemos, esto para mí como psiquiatra es un primer brote esquizofrénico, es decir, una locura repentina. Esto existe y es necesario que la gente que nos ve lo sepa, mezclada con lecturas místicas y o junto a alguna influencia exterior de algún tipo de personal un poco esotérico que pudiera vivir en la zona. Haciendo una película y tan concreto como eres tú, doctor, ¿qué es lo que más te extraña? ¿Posición del cuerpo? ¿Llegar hasta un pico? Que no haya nadie más, porque desde luego, evidentemente, a nivel iconográfico, lo de brazos en cruz, piernas rectas, a los que no sabemos de anatomía o no sabemos de ciencia forense, nos sorprende que alguien se deje morir así de frío, ¿no? Pero sin variar un ápice su cuerpo. Sí, pero si yo tuviera que decidir a voz de pronto por qué esa posición, por qué ese tipo de muerte, yo diría que esta muchacha ha tenido un brote psicótico, ella ha tenido una interpretación mística religiosa de la vida y ha pensado que tenía que inmolarse en un altar, que es esa montaña, y ponerse en posición de cruz, que es la cruz de Cristo, y dejarse morir de frío. Y debo recordar a la gente que nos está viendo que morir de frío es una cosa desagradable, pero, ojo, cuidado, que se pierde la sensibilidad y se puede quedar en una postura concreta. Es decir, alguien piensa, si alguien se muere de frío desnudo, tiene que tener estertores o convulsiones. No, ella se duerme y después muere, pero con los brazos puestos en cruz, tal cual estaba. Desde luego, alguien, lo decimos siempre, ¿no? Lo de la ficción y la realidad. Comienza una novela así y dirían, caramba, ¿qué inicio? Pues ha pasado, y ha pasado en Alicante y ha pasado hace nada. Con nosotros, otro amigo, conocedor profundo del mundo que rodea también a las claves del conocimiento más heterodoxo, que aquí desde luego estamos seguros prácticamente, podemos equivocarnos, pero que tienen un papel. Ella parece ser que ya hablaba del fin del mundo, lecturas sobre el apocalipsis, no parecía alguien desconocedor del mundo extraño que a veces nos envuelve, aunque no queramos verlo. Sebastián Vázquez, editor, escritor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sebastián, tú y yo hemos hablado mucho de los cátaros. Así es. Vamos a ver, y que quede muy claro, nosotros lo ponemos como una hipótesis, simplemente aquí va a haber varias hipótesis y me gustaría saber qué opináis todos, pero cuando fuimos conociendo algunos datos, evidentemente por paralelismo, bueno, pues varias historias de estos hombres puros que vivían, que fueron inmolados realmente en la montaña, estos cristianos que resistieron en el sur de Francia, en la fortaleza de Montsegur, quemados también por hombres del Papa Inocencio III. Ha habido toda una filosofía sobre los cátaros y una cosa que se llamaba endura, que quiero que nos cuente Sebastián. ¿Qué es esto y si podía haber relación? Una especie de muerte ritual, ¿no? Era una muerte ritual, era un ritual de purificación. La endura, los cátaros, lo que hay que decir es que ellos tenían prácticamente un único sacramento, el consolamentum, que los hacía ya, digamos, puros,
también libres de pecado, pero antes de adquirir esa condición sacramental, había un ritual que no se conoce mucho, pero se llamaba así, la endura. Esta endura, desde luego, tenía primero un perfil, naturalmente, de purificación, un fortísimo ayuno. Lo hacían en cuevas o, efectivamente, también en montañas, en lugares muy solitarios y muy apartados. Era a veces de tal dureza este ayuno, esta purificación, que morían. Se dejaban morir realmente, era una inmolación. De algún modo se dejaban morir, no todos, porque también ellos creían que esa muerte les conducía a una liberación. Y a esto debemos añadir el escenario. El escenario de esta época, en la Edad Media, es un escenario en donde la creencia en el fin del mundo es enorme, es casi una idea colectiva. Debemos recordar que en esa época las profecías de un monje, Joaquín de Fiore, que penetran en todos los ámbitos de la Iglesia y en el pueblo también. Para ellos creían que el fin del mundo sencillamente era inminente, a través de unas señales, etcétera, etcétera. Pero sí, esta endura, esta muerte, en donde la practicaron durante mucho tiempo. ¿Tú has conocido casos, Sebastián, pleno siglo XX, de gente que ha hecho rituales de ese tipo? Vamos a ver, yo fui testigo casual de un caso muy similar al narrado, y lo cuento muy brevemente, fue una experiencia personal, en el barranco de Badajoz. Lugar también lleno de historias que hemos contado. Míticas, hace unos 15 años. Estaba anocheciendo, íbamos un grupo de personas, y entonces en ese silencio del barranco que tú conoces, empezamos a oír socorro, socorro. Nos acercamos hacia donde venía la voz, no veíamos nada, y vemos una cueva a unos 8 metros en una pared, y ahí venía esa voz. Naturalmente se avisó a la Guardia Civil, a un cazador furtivo que tuvo que llegar muy difícil a ese lugar. La primera persona que entró en contacto con aquella voz, a la cual era solo una voz, con acento extranjero, una muchacha joven extranjera, y yo vi unos zapatos en el suelo. Entonces la pregunté. Para hacer corta la historia, esta muchacha, con una Biblia en la mano, había ido a purificarse allí, sola en la montaña. Llevaba allí 3 días, y en su caminar por la montaña se había fracturado una pierna, se había arrastrado hasta esa pequeña cueva, más que una cueva, un abrigo, y allí pues tuvo la fortuna de que nosotros pasáramos por allí y pudiera salvarse, porque cuando vinieron la Guardia Civil del Teide, los montañeros, a rescatarla, estaba en unas condiciones pésimas. Estaba pésima, porque llevaba allí varios días sin comer, sin beber, en una posición. Yo pude hablar con ella muy poco, y naturalmente la muchacha había ido ahí de un modo voluntario, con la Biblia. Ella creía que efectivamente el fin del mundo estaba muy cercano, y también el hecho de que había que realizar una expiación. Ella sobrevivió. Doctor, ¿sorprendente o no? Sí, es sorprendente. Por los paralelismos, ¿no?, que nos sí, encontramos en la pero historia. también hay que tener en cuenta, y que es una cosa importante, que la gente que nos está viendo lo va a entender. El mundo religioso, el mundo místico, el mundo de las cosas misteriosas, de lo esotérico, está muy cerca, a veces, en lo que es la psiquiatría, de la enfermedad mental. Cuando una persona pierde el raciocinio, porque yo teóricamente no he perdido el raciocinio, sin embargo soy creyente, por lo tanto digamos que mucha gente existe ahí, pero claro, cuando una persona pierde el raciocinio, entra en el terreno de la niebla, y entonces en ese terreno cualquier lectura, cualquier libro, la misma Biblia, puede generar, es una especie de alimento de un delirio que nace en la enfermedad. Por lo tanto, a mí me cuadra lo que él cuenta y lo que ha pasado con esta chica, que empieza una enfermedad que puede ser la esquizofrenia, porque aunque no haya diagnóstico previo. Exactamente, ¿verdad? Porque el brote esquizofrénico, y la gente lo debe entender, es una enfermedad grave que empieza repentinamente en los hombres hacia los 18 años y en las mujeres hacia los 22. Empieza más tarde en la mujer que en el hombre, el primer brote. Luego la enfermedad cursa en brotes, digamos, a lo largo de la vida, con tratamiento se recupera y las personas estas, lógicamente, se integran en la sociedad. Vamos, yo tengo pacientes con carreras universitarias perfectamente integrados, pero ese primer brote, si pasa desapercibido, se alimenta de una interpretación enfermiza
de libros, Biblias, símbolos, montaña. Eso interesantísimo, es lo que me cuadra. doctor. Estamos haciendo un puzzle para intentar saber un poco más. La prensa ha hablado de unas frases concretas, hemos examinado y esas frases no están realmente en la Biblia. Es curioso, Iker, porque los sacerdotes que hemos consultado, cosa que nosotros pensábamos que todos los periodistas habían hecho, porque es el primer paso, lo primero que nos dicen es que ni la salvación está en la montaña, ni aquella otra frase de vendrán las águilas al verte mientras desnuda miras al sol, aparece en la Eso Biblia. que se ha publicado y se ha dicho en todas las televisiones. Y es muy sencillo de comprobar porque hay varios programas informáticos en los que simplemente introduciendo las palabras pues te llevan a un determinado lugar. Esa frase textual no existe. No existe, y además nos han dicho los sacerdotes, aquí hay una cosa muy clara, el relacionar la Biblia con algún suceso siempre da mucho morbo, y nosotros esto pues no nos parece bien. Lo que sí que está claro es que si tú vas buscando en un libro, en la Biblia o cualquier otro, un determinado significado, aunque no lo ponga ahí, tú lo vas a encontrar. Entonces, esta persona es posible que alguien la orientara a mirar la Biblia de una determinada manera. Nosotros hemos encontrado cosas similares. A mí la prima lo que me dijo es que ella recordaba que era una Biblia negra en la que ponía la Biblia por delante y por detrás edición número 13, y ella recordaba que estaba marcada en San Mateo. Nosotros leyendo el Evangelio de San Mateo no hemos encontrado la salvación está en la montaña, pero cuando nos acercamos pues, al capítulo 24, versículo 13, llega un momento que dice, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En fin, Los montes que son la sede de Dios, el Olimpo, es que donde predicaba Jesucristo. La montaña siempre es mágica, residencia de los dioses, etcétera. Es un símbolo muy antiguo que es anterior al cristianismo. Claro, pero de aquí a la salvación está en la montaña. ¿De dónde ha salido eso? Esa recreación que hemos hecho con nuestro compañero Romo, que sobrecoge realmente, tuvo que ser así. Nadie sabe lo que pasó, pero tuvo que ser así. Esa muchacha subiendo sola, descalza, es una especie de calvario también, de buscar una especie de calvario, ¿no? Claro. Una subida a un lugar. Ahora bien, incógnitas. ¿Por qué ha ocurrido en otros casos que vamos a recordar? ¿Pudo haber más gente, doctor, en tu opinión? Es decir, la colocación del cuerpo tan exacta, tan iconográfica, ¿podía haber otras personas que quizás estén viéndonos, que quizás tengan que ver con este caso y que no sabemos nada de ellas? Vamos a ver, como médico forense, yo tengo que decir aquí que una persona enajenada con un problema grave de enfermedad mental es capaz de dejarse morir en una postura concreta. Eso yo lo he visto en otros casos que no es el momento de contar aquí. No, y además Por yo lo te tanto, aseguro, Iker, que estando allí es complicadísimo que alguien la hubiera acompañado en esa travesía, hubiera llegado hasta la cima con ella. Y no queden rastros. Y que no quede ningún rastro y luego se hubiera... O sea, en fin, ya el hecho de que la hubiera acompañado, esa voluntad, pues, es difícil de encontrar. Pero es que además la Guardia Civil es eso lo que ha investigado. Ha investigado si había algún indicio, por pequeño que fuera, de que alguien había provocado la muerte de esa chica. Y lo único que hay es un pequeño rastro que lleva a una compañera de la academia a la que ella iba, que podía haberle hablado de estos temas. Pero claro, ¿qué responsabilidad puede tener si esa chica le ha dicho que, bueno, que en fin, que se purificara? Pues hay gente que tiene ciertas creencias, ¿no? Y la última responsable siempre es uno, ¿no? El que tiene que tomar la decisión. Y como ella es la que ha tomado la decisión, según la investigación, pues en fin, es complicado encontrar otros responsables. Lo que sí parece cierto es que pueden coincidir dos cosas. Un pequeño o grande problema psiquiátrico, psicológico de esta chica con algún tipo de misticismo malentendido. De todas maneras, perdona, ahí que hay un aspecto también creo que interesante, que es la fecha, el día 25. Dentro de este escenario, digamos, esotérico, esta fecha del 25 siempre ha estado muy marcada, no solo en el cristianismo, los romanos, la famosa fiesta del Sol Invictus, etc. Y dentro de estas tradiciones esotéricas, a esa fecha se le llamaba la puerta de los dioses. Es decir, era tanto esta fecha como la fecha de la noche de San Juan, dentro de toda esta mitología mágica, dos claves importantísimas, se estaban consideradas como puertas a otras dimensiones, a otros mundos, a otras realidades. Un pequeño anexo, porque vamos a viajar en el tiempo. Van a ver dos imágenes sorprendentes. En Morro do Vintém, Brasil, 1966, se llamó el caso de las máscaras de chumbo o el caso de las máscaras de plomo. Dos individuos en mitad de la montaña, buscando además un cerro, con unas máscaras que son exactamente estas, aparecen muertos, sin signos de violencia, como ha ocurrido en el caso de Alicante. Nuestro compañero Pablo Villarrubia incluso obtuvo las fotografías de ellos en mitad del campo, posición extrañísima que sorprendió a la gente.
Pero es que en España, y hemos hablado de ello, junio de 1972, Tarrasa, José Félix Rodríguez Montero y Juan Turuballés aparecen decapitados con un mensaje que dice los extraterrestres nos llaman, WKTS y 2 símbolos de infinito, en una especie de inmolación parecida. 1978, 2 jóvenes, Francisco Saureu y José Luis Vargas, aparecen también imitando este último caso, junto a la vía del tren. Y algunos mucho más desconocidos. En Cataluña, enero 1973, cerca de Olesa de Montserrat, en la montaña. Un cuerpo no identificado durante 4 meses, el gabinete de identificación tuvo que trabajar a tope y tenía un mensaje, también en un risco. Quiero ir a hablar con el Padre de todos nosotros, que está en el universo, para decirle que por favor, como padre, escucha a un hijo, nos salve de esto que hemos hecho los terrícolas, disfrazar la verdad y la justicia de medias verdades por culpa del dinero. Con ese mensaje, otra muerte, en este caso de frío. En 1991, en la montaña mágica de Montserrat, donde las haya, otro joven perece en circunstancias dejándose morir de frío. Paco, lo que sí está claro, quizá para concluir este sondeo, es que estamos en una zona no solo mágica, no solo llena de misterios, sino tienes un titular ahí, sí, efectivamente, importante, de la proliferación de sectas. Los periodistas, desde luego, se han volcado con el tema, sobre todo los de allí, el diario Información en concreto, y publicaban que una veintena de sectas opera en la provincia con cerca de 15.000 adeptos, es decir, se ha investigado 15.000 adeptos solo en la provincia de Alicante. Efectivamente, pero también se ha concretado que es muy difícil que esta chica estuviera en contacto con una secta. También... Pero había mensajes de fin del mundo, interpretaciones personales por internet. Sí, porque parece ser que sí que estaba interesada en los temas existenciales, pero de un modo, por decirlo de alguna manera, amateur. No estaba en ninguna organización ni con ninguna organización potente. Quizá estas ideas, pues es lo que tú has comentado antes, las había recogido de internet, de aquí, de allá, de alguna compañera que también les interesaban estos temas, pero no entra en el patrón habitual, como hemos dicho antes, de una persona captada por una secta. Yo solo quería añadir una cosa. A mí me parece que si este caso tiene algo que ver con los cátaros o similar, es decir, con rituales de este tipo, pero sobre unas creencias de esta índole, a mí, mi impresión personal es que debe haber alguien más. Es decir, alguien que de algún modo, muy desde atrás, ha conducido a esa situación.